Hola, que el Señor les pueda bendecir a cada uno de ustedes. Es un placer estar nuevamente en esta oportunidad meditando en la palabra de nuestro Dios. Y en esta oportunidad queremos hablar acerca del segundo mensaje que el Señor manda a la iglesia que encontramos allá en Apocalipsis capítulo 2. Hoy el Señor manda un mensaje a la iglesia de Esmirna. Pero no solamente Dios mandó un mensaje a la iglesia de Esmirna en aquel tiempo, también nos manda un mensaje a cada uno de nosotros. Y queremos aprender en esta oportunidad, queremos recordar, queremos saber lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Quiero invitarte a que vayamos a la palabra de Dios y leamos en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a leer verso 8 al verso 10. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En esta oportunidad encontramos a la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna se encontraba ubicada al norte de Éfeso, especialmente en una hermosa bahía del mar Egeo. Era una ciudad muy importante hablando comercialmente, al igual que Éfeso. Aunque con el tiempo Esmirna llegó a sobrepasar hablando en fuerza económica a Éfeso. Es interesante que los habitantes, los que vivían en esta ciudad, se vanagloriaban de una cosa en específico. Y es que era la única ciudad en poseer el único mercado conocido en el mundo antiguo, construido en 3 niveles. Ellos se vanagloriaban de esto. En esta situación encontramos a a la iglesia de Esmirna, a los creyentes. Hablando ya en aspectos religiosos, los creyentes tenían muchas dificultades. ¿Por qué razón? Porque no adorar al emperador significaba prisión o también muerte. Esto ponía muchas dificultades a los cristianos en aquella época. Por eso esta iglesia es reconocida como la iglesia de los mártires. Cuando Jesús manda el mensaje a la iglesia de Esmirna, vemos que el Señor Jesús en ningún momento pronuncia alguna debilidad de los cristianos o de esta iglesia en especial. Más bien, el consejo que Dios manda, las palabras que Dios le dice a los creyentes son palabras de ánimo. Las palabras que el Señor dice las encontramos en el verso 10 y nos menciona: no temas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En esta oportunidad yo quiero meditar especialmente en esa palabra que conecta la actitud del creyente con la recompensa que el Señor le promete a cada uno de sus hijos. Y esta palabra es fidelidad. El Señor le dice: sé fiel. Cuando nosotros vamos al diccionario encontramos una definición para esta palabra. El diccionario nos menciona que fidelidad es firmeza en lo que nosotros creemos, en las ideas que nosotros tenemos, pero también obligación
en el cumplimiento de algunas cosas que nos llevan tanto a ámbitos laborales como nuestro trabajo, como también a aspectos de nuestro hogar, nuestro matrimonio, ser fiel a nuestra pareja. Pero también, cuando nosotros vemos un poquito más de cerca, lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Firmeza en lo que nosotros creemos y obligación en el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Eso es fidelidad. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros encontramos maravillosos aspectos, maravillosos ejemplos de personajes que fueron fieles a Dios delante de situaciones muy, pero muy grandes, muy difíciles. Y vemos que la iglesia de Esmirna fue fiel a Dios aún presentándose la muerte delante de ellos. Fueron fieles a Dios. Prefirieron obedecer, serle fiel a Dios antes que adorar a una persona o desobedecer o poner a un lado los principios que ellos tenían en su mente y en su corazón. Cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos muchos personajes que hicieron grandes cosas por medio de su fidelidad. Pero yo quiero llevarlos a un detalle muy especial. Y este detalle nosotros lo encontramos especialmente en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 291. Nos dice: únicamente dependiendo a la fidelidad en las cosas pequeñas puede el alma prepararse para actuar con fidelidad en las responsabilidades mayores. Yo quiero llevarlos a la fidelidad en las cosas pequeñas, en las cosas pequeñas, en lo que probablemente pasemos nosotros por alto, en lo que sin darnos cuenta estamos cayendo en un error delante de Dios. Fidelidad en las pequeñas cosas. Algunas personas dicen unas palabras que se han vuelto un cliché, unas palabras bastante repetidas. Las cosas pequeñas sí importan. Ciertamente las palabras de aprecio que habitualmente dirigimos a nuestros amigos, familiares, empleados, etcétera, etcétera, además de edificar nuestra relación familiar o de amistad, nos lleva también a fortalecer un vínculo. Y esto también nos ayuda a nosotros, pues, ser fiel a nuestra familia por el vínculo que hemos creado. Esas pequeñas palabras que a menudo mencionamos nos ayudan a fortalecer ese vínculo. Llevar el carro cuando escuchamos un pequeño ruido al taller nos ayuda a evitar un mayor gasto más adelante si lo dejamos pasar. Las pequeñas cosas verdaderamente tienen bastante significado para Dios también. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros encontramos allá en el libro de Génesis el primer ejemplo de cuán importante o cuán importancia le da el Señor a obedecer en las cosas pequeñas. Cuando nosotros vemos a la pareja de Adán y Eva, nosotros encontramos allí una experiencia bastante significativa en este momento. ¿Por qué? Porque cuando el Señor creó a la pareja de Adán y Eva, el Señor le mencionó, le dio ciertas reglas para ellos vivir en el Edén. Y la única que el Señor le puso para que ellos pudieran obedecer fue que no comieran del árbol que se encontraba en medio del huerto.
Para la pareja de Adán y Eva podía ser algo pequeño. ¿Por qué? Porque tenían todo un huerto delante de ellos. Cientos de árboles frutales, cientos de árboles donde ellos podían tomar, comer la fruta y pues disgustar, saciar su apetito comiendo esas frutas. Pero el Señor le dijo, del árbol que está en medio del huerto no comeréis. Fue la única excepción, ¿verdad? Del cual el Señor le dijo, a ese no lo toques ni te acerques a él. Para él, la pareja pudo hacer algo pequeño, ¿verdad? Tenían muchos árboles delante de ellos, pero el Señor les dijo que de uno no comieran nada más. Y vemos que ciertamente la pareja de Adán y Eva desobedecieron en eso. Desobedecieron al comer de ese árbol. Desobedecieron al comer, al tomar el fruto. Tristemente nosotros encontramos allí. Tristemente la Biblia nos muestra la importancia de prestar atención a las cosas pequeñas. Porque esas pequeñas cosas pueden convertirse en nuestra vida infidelidad. Pueden abrir puertas para que Satanás pueda tentar nuestra vida y apartarnos de Dios. Esas pequeñas cosas. Cuando nosotros vemos la experiencia de Noé había formado una vida de fidelidad a Dios, pero nunca fue así. Bueno, al principio no fue así. Eso lo llegó a fomentar, a fortalecer, de acuerdo iba pasando el tiempo. Cuando el Señor le da la obra de construir el arca, Noé tenía que tener cuidado de las pequeñas cosas. Cada medición tenía que ser exacta. Cada pequeña grieta debía ser sellada para que lo que él estaba creando o lo que él estaba haciendo, el barco, pudiera ser un buque apto para navegar y que pudiera perseverar tanto a los animales como a la familia de Noé. Las pequeñas cosas, las cosas que al parecer nosotros podemos pasar por alto, también son significativas para Dios. El Señor Jesús le dice a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte. Delante de ellos tenían una gran dificultad. Adorar al emperador o enfrentarse a la prisión o a la muerte. Tal vez nosotros no nos encontremos en la dificultad que se encontró la iglesia de Esmirna. Tal vez nuestra dificultad hoy es diferente. Hoy no podemos nosotros salir de nuestros hogares por la pandemia, por la enfermedad que nosotros pues está produciendo angustia, lo que está rodeando a nuestra comunidad y al mundo entero. Y es necesario que nosotros podamos ser fiel a Dios en todo, aún en las cosas pequeñas, aún el simple acto de apartar ese tiempo cada mañana para orar y leer la palabra de Dios, eso es fidelidad. Apartar ese tiempo donde cuando no teníamos esta dificultad de salir, apartar ese tiempo cuando teníamos la oportunidad de ir, congregarnos en la iglesia, ahora estando en nuestro hogar siempre apartar ese tiempo, cada lunes, cada martes, cada miércoles, independientemente del día en que nosotros nos reuníamos en la iglesia, cada sábado, apartar ese tiempo, hacer ese culto con nuestra familia, con nuestro hogar, eso es fidelidad a Dios. Puede ser insignificante para nosotros, pero también eso es muy especial y muy relevante para Dios, porque le estamos mostrando que somos fieles a pesar de la dificultad, a pesar de que no vamos a la iglesia, le estamos adorando en nuestro hogar.
Eso es fidelidad. Si ese principio no se mueve de nuestro corazón, es irremovible de nuestra vida, nosotros vamos a fomentar este principio y la importancia de adorar a Dios a nuestra familia, nuestros hijos. Si nosotros le mostramos esta importancia a nuestros hijos, ellos van a crecer reconociendo que es necesario adorar a Dios, serle fiel a Dios en nuestra adoración. No solo yendo a nuestra iglesia, sino que también siéndole fiel a Dios, adorándolo allá en nuestros hogares. Siéndole fiel a Dios, buscándole, adorándole, leyendo la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesús le dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte. En esta oportunidad nosotros no podemos demostrar nuestra fidelidad yendo a la iglesia. Ahora es necesario nosotros mostrar nuestra fidelidad no a las personas, sino a nuestro Padre Celestial. Mi familia, yo, delante de mi Padre Celestial, adorándole allí en mi hogar. Eso también es fidelidad. Buscarle cada mañana, orar, leer la palabra de Dios, hacer nuestro culto. Eso es fidelidad. Probablemente lo estemos pasando por alto. Probablemente lo estemos poniendo a un lado. Lo que estamos haciendo es dándole a demostrar a nuestra familia, a nuestro hogar, de que la adoración a Dios en el hogar no es importante. No es importante. Le estamos quitando, ¿verdad?, ese principio de adoración a nuestros hijos, a nuestro hogar. Y cuán necesario es que ellos puedan saber la importancia de adorar a Dios, aún en este día, sábado, aunque no fuimos a la iglesia, pero que podemos hacerlo en nuestro hogar. Probablemente estemos cometiendo un error con nuestro hogar. Al no adorar a Dios en este día sábado, le estamos quitando la oportunidad de alcanzar la corona de la vida. Le estamos quitando la oportunidad de alcanzar o de no sufrir daño de la segunda muerte. El Señor Jesús termina este consejo, estas palabras de ánimo, diciendo a la iglesia de Esmirna: no temas por lo que vas a padecer. Sí, el Señor nos dice a nosotros: no temas por lo que estás pasando. Habrán dificultades. El Satanás dice que echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Satanás vendrá a nuestra vida para probar nuestra fe. Y lo hará con el único fin de que nosotros podamos apartarnos de Dios, para que nosotros podamos alejarnos de las promesas de Dios, para que no podamos aferrarnos de nuestro Padre Celestial. Satanás vendrá a probarnos. Y más hoy debemos de estar cerca de nuestro Padre Celestial. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel aún en las cosas pequeñas, en lo que parece a nosotros pues irrelevante. Son cosas significativas para nuestro Padre Celestial. El Señor termina con dos promesas a esta iglesia: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Pero también le dice: al vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios quiere que cada uno de nosotros alcancemos la salvación, alcancemos la vida eterna. Nuestra adoración a Dios nos lleva a aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, a adorarlo a Él por ese amor que mostró para cada uno de nosotros, pedir el perdón de nuestros pecados porque somos personas pecadores. Y cuando nosotros adoramos a Dios de esta manera, Dios nos pone delante de nosotros la salvación, la vida eterna. Lo que el Señor desea es darte la corona de la vida. ¿Qué deseas tú? ¿Deseas tú también la corona de la vida? Sé fiel a Dios en todas las cosas, aún en las cosas pequeñas. Que el Señor te pueda bendecir.